Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar. Por favor, abran sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Vamos a empezar esta noche. Un momento, quiero ver algo. Ya. Entonces tienen sus Biblias Colosenses. ¿Se ve en la pantalla? ¿No se ve nada? A ver, un ratito acá. Gracias. Comenzamos una nueva serie que le hemos titulado Completos en Cristo, que es el título general de la serie. Es el título, el tema de hoy día, que Cristo es realmente el que nos llena, el que nos completa. Y como ven la imagen que se ha diseñado, gracias a Johnny Musayón, gracias Johnny, es un corazón que le falta algo, que está vacío. Y así es el ser humano. El ser humano nacemos con un vacío, nacemos con algo que nos falta, como que Dios nos ha creado así, con una necesidad de buscar algo superior, algo divino. Los hombres normalmente, generalmente, buscamos llenar eso de alguna forma. Buscamos la felicidad, buscamos la paz, buscamos el gozo, buscamos divertirnos y pensamos que las cosas de este mundo, las cosas que nos pueden divertir, que nos pueden gustar, cierta cantidad, inclusive el trabajo, los estudios, cosas que no son malas, cosas que pueden ser buenas y que tal vez Dios quiere que la hagas incluso. El problema está que cuando pensamos que cualquier cosa, ya sean malas como las drogas o el alcohol o la fornicación, o ya sean buenas como jugar fútbol, como alguna distracción, algún hobby, inclusive tu misma familia, sea lo que sea, tenemos que entender y tener clarísimo que ni una de esas cosas nos va a llenar. Ni una de esas cosas nos va a contar. Pero, tanto cristianos como no cristianos, sobre todo los no cristianos, tendemos a pensar que esas cosas materiales, temporales, nos pueden llenar, nos pueden completar. Y llegamos a tomar y poner esas cosas en un lugar superior. Y cuando nosotros ponemos esas cosas diversas en un lugar superior al de Dios, a Jesús lo reducimos. A Dios en nuestro corazón no tiene el lugar que debería tener. Y esta carta, Colosenses, nos habla de eso. Nos habla de quién es Jesús. Algunos le llaman que Pablo nos presenta al Jesús cósmico. Suena medio raro, ¿no? Pero es el Jesús cósmico porque habla que Él es el creador. Él es el que está sobre todas las estrellas, sobre todo el universo. Él hizo todo. Y como Él hizo todo, Él te puede llenar a ti completamente. Él es el único que nos puede satisfacer completamente. Él tiene el poder para salvarte, tiene el poder para santificarte, tiene el poder para ayudarte, tiene el poder para satisfacerte, tiene el poder para proveerte. Todo lo que necesites, todo lo que te falte, solo lo podemos tener y sentir esa satisfacción, esa plenitud es en Jesús, es en Cristo. Y ese es el tema general que vamos a ir viendo en diferentes ejemplos, en diferentes aspectos, en diferentes formas, en diferentes lugares en esta carta de Colosenses, completos en Cristo. Vamos a empezar con el capítulo 1, completos en Cristo. Vamos a comenzar leyendo, ¿ya? Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comenzamos con una pregunta. Vamos a tratar de dar una introducción basada en estos dos versículos y vamos a tratar de darnos un panorama de lo que vamos a estudiar. Es importante, a veces hay gente que nos aburre un poquito, introducción, datos, pero es importante para entender el contexto general. ¿Por qué Pablo? Vimos que comienza Pablo, porque esta carta la escribe Pablo, es el autor humano, porque el autor principal es Dios, pero el autor humano es Pablo. Inspirado por Dios, guiado por Dios, escribió esta carta.
La pregunta es, ¿por qué Pablo escribió a los colosenses? ¿Por qué tuvo que escribirle Pablo a los colosenses? ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue la necesidad que Pablo encontró para escribirle a los colosenses? Tú lees Hechos, en la historia, que narra gran parte de la historia de Pablo en el libro de Hechos. En ningún momento encuentras la iglesia de Colosas. Encuentras Filipos, encuentras Éfeso y diferentes iglesias. Y no encuentras Colosas. Y Colosas, a comparación de otras iglesias, inclusive escuché que tal vez de todas las iglesias que Pablo escribió, era una de las ciudades más pequeñas, más insignificantes, que había perdido su importancia, su valor en el reino romano. Pero a pesar de ser un pequeño lugar, no sabemos si la iglesia era grande o pequeña, pero el lugar no era tan conocido o tan importante como Roma. Por ejemplo, Roma sí. Roma era una ciudad grandísima, el centro del Imperio Romano, pero Colosas no. Y Pablo nunca estuvo en Colosas. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le tuvo que escribir una carta a los colosenses? ¿En qué momento hubo esa conexión entre Pablo con los colosenses? Pablo le escribe a los romanos sin haber estado, pero había escuchado muchas cosas y Roma era un lugar que él iba a ir y llegó a ir a Roma. ¿Pero por qué le escribe a los colosenses? Y él nunca estuvo ahí. Bueno, vamos a ver un poco el mapa. Ese mapa es un mapa antiguo, obviamente. Espero que estén en su pantalla, espero que lo puedan ver acá. Esa zona es lo que ahora se conoce como Turquía. En ese tiempo se conocía como Asia Menor, donde había muchas ciudades, las ciudades donde estaban las iglesias del Apocalipsis, por ejemplo, muchas iglesias a las que Pablo escribió también estaban en esa área, lo que era Asia Menor. Entonces, ahí donde ven el puntito de Colosas, estaba relativamente cerca de Éfeso. Estaba más o menos a 200 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Entonces estaba cerca. Y sabemos, porque recién hemos terminado de estudiar, que Pablo sí estuvo en Éfeso, Pablo enseñó en Éfeso, Dios usó a Pablo para levantar una iglesia en Éfeso y Dios hizo maravillas. Si se acuerdan, hemos estado recién, y qué bueno que ha sido así. De verdad, con Víctor no lo planeamos enseñar Efesios y Colosenses, pero hay una cierta conexión. Y hay paralelos y hay cosas parecidas, inclusive, que ya hemos estudiado con Víctor, pero también hay cosas diferentes en el libro de Colosenses. Pero Éfeso estaba más o menos a 200 kilómetros, estaba cerca. Vamos a subirlas, por favor. El libro de Hechos, por favor, el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19 en sus Biblias, por favor. Hechos 19. A partir del versículo 8. Vamos a leer. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Acá Pablo en capítulo 19 de Hechos está en Éfeso. Está en la ciudad de Éfeso. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Entonces hubo como una escuela, Víctor nos explicó mucho de eso ya cuando comenzó la carta de Efesios. Se formó como un instituto bíblico. Pablo estuvo mucho tiempo, mucho creo que como 3 años, si no me equivoco, si no me recuerdo. La cosa es que cada día Pablo estuvo en ese lugar enseñando la palabra de Dios con los discípulos, preparando a muchos discípulos seguramente. Y de esos discípulos hubo alguien que salió a Colosas. Versículo 10. Así continuó, ahí está, me equivoqué, eran 2 años. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, esa zona, estaba también Colosas, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos escucharon. Obviamente que Pablo no pudo predicar a todos, pero Pablo predicó a un grupo, Dios dio un fruto en ese grupo, y de ellos mismos salieron ciertas personas y comenzaron a llevar el evangelio a través del mensaje que Pablo estuvo dando en esa zona. Entonces Pablo físicamente, personalmente no fue nunca a Colosas, pero hubo alguien que sí fue. Entonces
Alguien que estuvo en Éfeso mientras Pablo predicaba, se fue y llevó el evangelio a Colosas. ¿Quién era esa persona en especial? Vamos a Colosenses, versículos 6 al 7. Dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, este siervo fiel, lo describe Pablo como un fiel ministro, consiervo, que está como al mismo nivel de Pablo, porque Pablo era humilde, para él todos eran consiervos, no se creía superior Pablo. Dice que este Epafras llevó el evangelio, predicó y fue el pastor. Fue el pastor de esa zona de Colosas. Y en el versículo 12 del capítulo 4, dice, ya vamos a estudiar un poquito más cuando lleguemos a eso, solo quiero que vean que dice acá: te saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Entonces, Epafras era oriundo, es uno de vosotros. No sé si había nacido o estaba viviendo ese tiempo. Era alguien que vivía en Colosas, tal vez posiblemente había nacido en Colosas, y cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso, él escuchó el evangelio, creció, fue discipulado seguramente por Pablo por esos 2 años, y después llevó el evangelio a Colosas. Entonces ahí está nuestro amigo Epafras, que lleva el evangelio a Colosas. Dios usó este hombre que se le menciona acá, se le menciona en los 4 versículos, no es Pablo, evidentemente, pero de una manera, digamos así, es responsable de que tengamos este libro en nuestras manos. Indirecto, es responsable, importante, fue una pieza importante de Dios para que mucha gente a través de los años, nosotros ahorita, seamos bendecidos con esta palabra. No era un gran apóstol, no era Pablo, Pedro, Juan, no. No estuvo con Jesús 3 años tampoco. No dice que Pablo hacía milagros, que se levantaba muertos, no dice nada de esas cosas espectaculares que Dios usó en algunos. Él era un simple siervo, pero que estuvo dispuesto a llevar el evangelio a su gente, a su pueblo, donde él vivía. Quiso ser luz donde él vivía, y Dios lo usó grandemente. ¿Dios te puede llamar al campo misionero? Nos puede llamar, sí. Así como Pablo iba de lugar en lugar haciendo viajes misioneros, y Dios lo usó a Pablo mucho, como Dios usa ahora muchos misioneros que salen de su casa y se van a otro lugar, muy bien. Es un ministerio que Dios da y llama a algunos, pero no a todos. Y el hecho de que Dios no te llame al campo misionero, en el sentido de que tengas que irte a otro lugar, a otra provincia, a otro país, no quiere decir que Dios no te pueda usar. Por supuesto que Dios te puede usar y Dios te quiere usar. Y principalmente te quiere usar donde tú vives. En la gente que está cerca tuyo, en tu familia, en tus vecinos, en la gente que trabaja a tu lado. Diferentes personas que te rodean, así como Dios usó a este hombre para levantar una iglesia, y a través de esa iglesia llegó un libro, miren, un libro que ha durado miles de años y llega a nosotros y es usado a través de miles de personas por este hombre, por Epafras. Entonces, miren lo grande que es, miren de qué magnitud Dios usó a este simple hombre que escuchó el evangelio y estuvo dispuesto a llevarlo. Simplemente eso, el evangelio. No veo que dice que Epafras hacía milagros, en un momento Pablo lo pone como alguien espectacular, no, era un simple siervo. No quiero menospreciarlo ni nada, pero simplemente digo que era común y corriente, digamos, en un sentido. Y Dios lo usó. Entonces Dios también, hermanos, así como usó a Epafras, Dios también te puede usar a ti, y Dios te quiere usar a ti. Entonces debemos estar dispuestos a ser usados por Dios. Si tú has escuchado el evangelio, no sé si Epafras estuvo 2 años como instituto bíblico escuchándole a Pablo 2 años, no sé si estuvo algunos fines de semana y tenía un trabajo aparte, tenía familia, no sabemos esos detalles, tal vez sí. Tal vez tenía familia, tenía hijos, tenía todo, pero a pesar de esas limitaciones, y seguramente también trabajaba también como Pablo, porque Pablo también trabajaba, fue un instrumento de Dios. Y te digo lo mismo a ti. No sé, no te voy a decir que Dios
que de acá cada uno Dios va a levantar una iglesia. No, no te voy a decir eso. Pero Dios te puede usar. Dios te quiere usar, simplemente busca a alguien que esté dispuesto. Que diga, Señor, heme aquí, aquí estoy, úsame a mí. Y Dios te puede usar, hermano. Entonces, ten el corazón de Epafras de ser bendición. Escuché el evangelio, escuché el mensaje de salvación, escucho cómo Dios me salva, y yo también quiero que más personas se salven. Yo también quiero que más personas crezcan en el conocimiento de Dios. Yo también deseo que mi familia, mis seres queridos, mis vecinos también tengan eso, que hay en abundancia, que es la gracia de Dios a través de su palabra para que lleguen a más personas. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos? Dios realmente nos quiere usar y nos quiere usar maravillosamente, hermanos, pero también depende si tú quieres, si vas a separar ese tiempo para ser un instrumento de Dios, donde Dios te ponga. Yo sé que cada uno tiene su llamado, eso es claro. Yo sé que no todos tenemos el mismo llamado. Yo sé que todos vivimos diferentes circunstancias, tenemos diferentes edades, diferentes responsabilidades, pero eso no justifica el hecho que podamos dedicar un tiempo para servir a nuestro Dios. Entonces, pasaron unos años que cuando Pablo estuvo en Éfeso y después Epafras lleva el evangelio a Colosas, pasaron unos años y Pablo llegó a Roma. Miren, ya una distancia larga, ¿no? Pasaron varias cosas en el camino, obviamente, que si quieren saber, lean Hechos. Y Pablo llegó a Roma, llegó esposado, pasaron juicios y llegó a Roma. Y estuvo como, en Roma Pablo estuvo como encarcelado. Pero era una cárcel que sí recibía visitas, no era, estaba así en máxima seguridad, no era como un lugar, a veces salía, siempre estaba con un soldado a su lado, pero sí recibía visitas. Epafras, al escuchar que su padre en la fe, Pablo, está en Roma, Epafras se hace un viajezazo y llega, lo visita a Pablo para contarle la situación. Se junta con Pablo, lo busca a Pablo y le cuenta, le da un reporte de la obra que Dios había hecho en Colosas. Vamos a ver que fue un reporte bueno. El reporte que da Epafras a Pablo es un buen reporte, le cuenta buenas cosas, le cuenta cómo Dios se había manifestado en los colosenses y que la iglesia de Colosas estaba permaneciendo fiel en el camino de Dios. Entonces, se junta Epafras con Pablo y le dice, ¿sabes qué? Estoy contento por los colosenses. Los colosenses están buscando al Señor, creyendo en el Señor, fieles, cristianos, hijos de Dios que han creído, han entregado su vida a Cristo. Pero hay un peligro, hay un problema. Habían comenzado a entrar gente, no sabemos si eran gente de afuera, no sabemos si era gente de la misma iglesia, tal vez que eran disfrazados, que habían estado comenzando a introducir ciertas enseñanzas un poco raras y que estaban confundiendo a los hermanos, que tal vez tenían la mayoría poco tiempo en el Señor. Y cuando uno tiene poco tiempo en el Señor y tiene poco conocimiento, es más fácil y más probable que puedas tropezar, te puedas confundir, puedas estar en duda de tu fe, incluso duda de lo que has creído. Y a pesar de que Epafras está contento de la obra de Dios en Colosas, está preocupado también. Epafras era el pastor, estaba preocupado por las ovejas de Colosas. Fue el responsable. Yo la pagué acá. Yo la pagué acá.
fue responsable de llevar la carta, ¿no? A Colosas, se llama Tíquico. Entonces, ¿cuál era el peligro? Ahí puse doble L. ¿Cuál era el peligro? ¿Cuál era esa enseñanza rara que a Epafras lo preocupaba tanto que tuvo que ir a contarle a Pablo la circunstancia para que Pablo le ayude, le aconseje y Pablo haga algo, ¿no? ¿Cuál era ese peligro? Era una mezcolanza. No se sabe bien con exactitud cuál era el nombre de este tipo de enseñanza. De repente eran varias tal vez, pero era una combinación de enseñanzas místicas griegas con leyes de los judíos de la Torá. Era una combinación rara. Hablaban de la adoración a ángeles, de buscar un conocimiento superior, buscar cosas raras, enseñanzas de hombres, pero también tenías que cumplir, dejar ciertas comidas, matar la carne, hacerte la circuncisión, cumplir el sábado, por ejemplo, para que tú puedas llegar a Dios. Eran dos influencias que estaban haciendo tambalear a la iglesia de Colosas. Y Pablo estaba preocupado por eso. Recuerden que los colosenses eran gentiles, o sea, ellos eran no judíos. Toda su vida habían creído en muchos dioses. Tenían un dios para el trabajo, un dios para la música, un dios para el sexo, un dios para el dinero. O sea, tenían un dios especial para cada cosa. Zeus, ¿no? Era el dios superior y el dios del rayo, y aparte había muchos dioses. Esta gente que había disfrazado esta enseñanza con cristianismo, porque ellos no decían que Jesús es malo, dejen a Jesús, no. Ellos sí decían que Jesús era bueno, está bien buscar a Jesús, pero su enseñanza era que Jesús no era suficiente, que está bien Jesús, está bien sus enseñanzas, que Jesús no es Dios completamente, pero es una emanación de Dios. Fue un maestro importante, hasta inclusive un espíritu, pero no es Dios mismo. Por lo tanto, gente de Colosas, decían estos mentirosos, necesitan algo más. Como ellos venían de un trasfondo, que estaban acostumbrados que había Dios para el trabajo, Dios para la michacra, Dios para mi familia, Dios para las enfermedades, para cada cosa había un Dios. Pareció a los santos, ¿no? El santo del trabajo, el santo de todo. Hay para cada cosa, hasta para los rateros hay santo, ¿no? Igual, Dios de la guerra, igualito. Entonces, estaban confundidos. Bueno, Jesús es bueno, Jesús es un buen maestro, pero también me falta algo. Y al hacer esto, estaban disminuyendo el lugar de Cristo, su importancia, valor. Y eso, Pablo se preocupó al escuchar esto. Porque si Jesús no está acá en tu vida, no es tu todo, no es lo primero en tu vida, toda tu vida va a ser un desorden, toda tu vida va a estar, vas a confundirte, vas a justificar, vas a buscar nuevas cosas y Jesús siempre va a estar ahí. Tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia los domingos. De repente los demás días de la semana eres como estos colosenses o esta gente que enseñaba esto, que los domingos o los sábados soy cristiano. Busco a Jesús porque Jesús es Dios, Jesús es mi Señor. Pero los demás de la semana Jesús no es tu Señor. Y por lo tanto no vives como Jesús sea tu Señor. Vives como que cualquier cosa es tu Señor, tú mismo es tu Señor, tu trabajo es tu Señor, tus deseos es tu Señor, pero Jesús no es tu Señor. Y como Jesús no está en ese lugar en tu vida, toda la semana que no vienes a la iglesia, vives de una manera a Dios. Y también esta gente enseñaba que la salvación no se obtenía solo con el mensaje simple, entre comillas. Porque el mensaje del Evangelio, hermanos, el mensaje de salvación, digamos, es así, simple. Es tan simple a veces digo, porque cuando estudias en profundidad te das cuenta de lo profundo, ves la sombra del Testamento, ves cómo las promesas de Dios, ves las profecías, cómo era necesario que el inocente muera por el culpable, ves la profundidad. Pero en primera instancia te parece simple, ¿no? Acepta a Jesús que murió por ti y serás salvo. Si es una fe real, serás salvo. Nada más. No es por obra. Entonces, a veces la gente lo escucha tan simple y no lo cree.
solo quiere creer. Me parece muy simple. Solo por creer soy salvo, que no entiende bien qué es creer, pues, ¿no? No entiende bien qué es la fe. Entonces, la gente no le gusta muchas veces la simplicidad del evangelio y trata, y lo hemos visto a través de los tiempos, cómo a la simplicidad, digo entre comillas porque no es simple, pero el mensaje al inicial sí es un mensaje que todos pueden entender. Necesitan algo más, necesitan cumplir ciertos ritos, ciertas cosas, y aumentan o sacan cosas de la Biblia porque no están satisfechos o contentos con el mensaje del evangelio. Entonces le restaron importancia a Jesús, tenían que buscar algo más. Propósito de los colosenses. ¿Cuál fue el propósito? Cuando refiero por el propósito, me refiero al el propósito por el cual fue escrito Colosenses. Vamos todos, ahora sí todos vamos. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Panterita, si me pasas el cargador de la computadora, por favor. Colosenses, y lo enchufas también, por favor. Colosenses 2, 8 al 10. Miren que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, lo que hemos hablado ahorita, según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Resumen, Él es 100% Dios. Los griegos no podían entender cómo alguien que fue hombre puede llegar a ser Dios. Porque en este tipo de pensamiento griego, el hombre es totalmente corrupto, 100% corrupto. Entonces no entendían cómo alguien 100% hombre puede llegar a ser Dios. Entonces rebajaban, entonces Él no es Dios, pues. Él tiene que ser una emanación de Dios. Tiene que ser un buen maestro, pero no es Dios. Pero Pablo dice, no. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios. Entonces, para esos sectas o grupos que dicen que creen en Jesús, que leen la Biblia, pero que ponen a Dios como un Dios menor, ponen con D chiquita, dicen, no, Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, pero no es Dios. La Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros están completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad, de todo poder. Ese principado habla del mundo también espiritual. Y como Él es la plenitud de la deidad, como Él es todo, como Él tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría, tiene todo el conocimiento, sabe lo que nos pasa, sabe lo que necesitamos, sabe quién eres tú. Él sabe lo que es mejor para ti. Él quiere hacer lo que es mejor para ti. Y puede hacer lo que es mejor para ti, porque Él es Dios. Y como es Dios, podemos, como cristianos, como hijos de Dios, podemos estar completos en Él, que Él debe estar ahí arriba. Entonces Jesús no es solo alguien bueno. Y te pregunto a ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida diaria, tu trabajo? ¿Vives el día a día sabiendo que Dios está ahí? ¿Que Dios ocupa un lugar en tu vida, considerando a Dios en tu vida en todo lo que haces? Recuerda que Él es realmente el único que nos puede satisfacer, porque Él es suficiente. Él es todo lo que necesitamos, Él es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede llenar, es el único que nos puede dar una vida en abundancia. Él y nadie más. Hoy iniciamos el día. Si lo quieres seguir buscando, diferentes formas,
circunstancias, lo quieres seguir buscando, ya lo has probado seguramente, date cuenta que eso que tú buscas, eso que te da cierta satisfacción, es momentáneo, es pasajero. No dura todo el tiempo, no es constante, no es permanente. Pasa algo, se acabó. Hasta la persona que tú más amas, que puede ser tu esposo o tu esposa, está a tu lado, que si no está él, sientes vacía, es normal en el matrimonio, pero date cuenta que hasta él que tanto amas, cualquier rato puede morir. Cualquier rato ya no va a estar a tu lado. Hasta eso, la relación más profunda que puedes tener mañana es una relación especial, ¿no? De la madre con el hijo. El Día de la Madre se celebra mañana. Feliz día a todas las madres por adelante. Feliz día, señora Silvia. Feliz día a todos, a todas las madres. Feliz día, señora Gloria. Hasta esa relación tan profunda de una madre por un hijo que la madre da por la vida por el hijo, y esa relación es comparable a la relación de nuestro Padre Celestial, de Jesús que entregó su vida por nosotros. Es realmente la relación que necesitamos, estar unidos. Y dice la Biblia, unidos a mí darán mucho fruto, separados de mí nada podéis hacer y nada te puede llenar y nada puede completar tu vida. Entonces Jesús es todo lo que necesitamos. Realmente Él es todo lo que necesitamos y estamos completos en Él. Vamos a simplemente algo rapidito. Como dije, hay ciertos paralelos, hay doctrinas que se repiten. Entonces, esas doctrinas que se repiten, que ya Víctor nos explicó muy bien, la vamos a pasar un poco cuando vemos el estudio, un poco, no es que no lo va a explicar, si lo vamos a explicar, no tan profundo como le gusta a Víctor, ¿no? Profundiza bastante, ¿no? Ya le enseñamos y está recién, está fresquito y si desean, igual está Cherry, los estudios en YouTube, están los estudios en Facebook, de todo Efesios, ha sido de mucha bendición y pueden escucharlo, escúchenlo en su tiempo libre porque también para que recuerdes y para que te refresque la memoria y para que también crezcas más en Jesús, ¿no? Entonces, como hay muchos parecidos, esas doctrinas parecidas, no vamos a profundizar tanto, vamos a profundizar un poco más en las partes diferentes, porque hay propósitos diferentes. Mientras que en Efesios, generalmente, en general, se presenta el tema principal, digamos, es la iglesia como cuerpo de Cristo. En Colosenses, aunque es parecido, ¿no? Es Cristo como cabeza de la iglesia. Tal vez en Efesios se centra más a cómo es la iglesia y cómo la iglesia pertenece al cuerpo de Cristo, pero en Colosenses es el énfasis que quiere dar Pablo acá, es que Cristo está por encima de todo, que Él es la cabeza de la iglesia. Si quieren apuntar rápidamente, vamos a dividir la carta solo en 3 partes. En el capítulo 1, Pablo nos va a dar una declaración de la preeminencia de Cristo. En el capítulo 2, el capítulo 1 va a ser la doctrina. Pablo va a hablarnos bastante de quién es Cristo, dónde está Cristo, cómo debemos adorar a Cristo, cuál es el lugar de Cristo. Vamos a ir viendo semana a semana. Y después va a defender el peligro, va a defender y va a advertir acerca del peligro. Porque la gente estaba atacando justamente eso, que Cristo no es preeminente, que Jesús no está por encima de todos. Y por último, ya en el capítulo 3, que es la parte práctica, va a hablar, ya que Pablo nos ha dado una doctrina, ha presentado una defensa de la plenitud de Cristo, va a mostrar cómo esa preeminencia, cómo esa verdad, que Cristo está por encima de todo, que Cristo nos llena todo, nos completa, cómo al saber esa verdad y al creer en esa verdad, cómo como cristianos deberíamos vivir esa verdad en nuestra vida. Cómo mostrar esa preeminencia en nuestra vida. Otra vez, Colosenses 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano. Pablo no se centra tanto en defender su apostolado como en otras cartas, pero sí dice que es apóstol, para que marque una diferencia clara entre las enseñanzas raras que estaban escuchando, que venían de seguro muchas personas, mucha gente que decía combinaciones raras que ya hemos explicado, pero Pablo dice, no le escuchen a ellos. Ellos van a confundir, ellos enseñan cosas que no son
Dios. En cambio, yo sí, por la voluntad de Dios, por su gracia, yo soy un apóstol. Como apóstol, esta carta escribía Pablo para los primeros lectores y para nosotros es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, debemos darle la importancia de vida, debemos estudiarla y poner en práctica todo lo que estudiemos, porque Pablo escribía bajo la autoridad de Dios mismo. Y Pablo estaba al lado de Timoteo. En ese momento estaba con Timoteo. No es que Timoteo escribía a mitad y Pablo a mitad, no. Toda la carta es de Pablo, pero simplemente estaba dando presente que estaba también Timoteo a su lado. Posiblemente, algunos piensan que tal vez Timoteo sí escribía, era como un escriba que escuchaba lo que Pablo estaba, digamos así, y Timoteo escribía. Eso sí es posible. Versículo 2. A los santos fieles, después que se presenta Pablo, ahora va a decir a quién está escribiendo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, vamos a ver en el versículo 3 la próxima semana, que Pablo está contento. Pablo agradece a Dios por la obra maravillosa de Dios en los colosenses. Y Pablo acá dice santos y fieles. O sea, si bien Pablo les va a dar muchas advertencias importantes y fuertes de los peligros de que esas enseñanzas raras los podían llevar, para que tengan cuidado, para que no caigan, para que no se confundan, para que no se desvíen, para que no vuelvan atrás, esta gente aún permanecía fiel. Sabemos que santos no se refiere al estado de moralidad, de qué tan buena persona es. No, santo es un título que representa nuestro lugar delante de Dios, porque somos instrumentos. Santo significa separado para Dios. No es que sea más santo, más limpio o más puro, no, entre comillas, no. Santo es el título que todos los cristianos somos santos. Todos los cristianos acá somos santos porque Dios nos declara santo. Dios, ya somos hijos santos separados para Él. Y Dios lo dice claramente, ustedes son santos. Y como son santos, no se pueden estar combinando con cosas raras. Ya no pueden seguir en esas cosas raras, por más que los escuchen, por más que su familia, por más que sus vecinos, por más que la misma gente de repente que va a la iglesia les diga cosas raras, no escuchen porque ustedes son santos. Ustedes ya están separados para Dios. Y le dice, ustedes son fieles, hasta ahora se han mantenido fiel y deben seguir en esa fe que los que creyeron, en esa fe, esa permanencia de creer en Cristo, de no moverse, deben permanecer. Entonces, a pesar de los peligros, los colosenses aún no habían caído en la seducción. Aún no habían caído. Les va a dar advertencias para que no caigan, pero aún no han caído. Tú comparas Gálatas, Pablo no los felicita, Pablo de frente los ataca. Tan rápido han caído, tan rápido estoy maravillado de que tan pronto han accedido, se han alejado del evangelio. De frente Pablo les ataca, les da duro, ¿no? Digamos así. En cambio, Colosas no, Colosas sí les felicita, está contento, pero después sí va a hablar cosas fuertes, porque el peligro que están por entrar, que realmente es muy parecido a lo que pasa en las iglesias ahora. Si se acuerdan, hace unos meses cuando estudiamos Tesalonicenses, hablábamos de la apostasía, muy parecido a lo que estaba pasando en Colosas. Cosas raras con cristianismo, con enseñanzas de misticismo, con enseñanzas de la nueva era, que han entrado a las iglesias, que muchas de esas enseñanzas no son basadas en la palabra de Dios, que sacan un texto fuera del contexto para enseñar algo raro. Y muchas veces los líderes tienen la intención de sacar dinero a las personas, aprovecharse de la gente, pero cuando uno estudia la palabra de Dios, entiende cuál es el mensaje balanceado de la palabra de Dios. Entonces, Pablo le va a dar advertencias. Pablo nos va a advertir también a nosotros de que tengamos cuidado, de que tengamos cuidado con lo que escuchamos también. Uno puede escuchar y puede, si tienes una buena base realmente en Dios, no te van a mover. Cosas raras siempre vas a escuchar. Siempre vas a escuchar cosas como siempre vas a escuchar. Hay de todo. Pero también como hay cosas raras, también hay defensas en la misma Biblia. La Biblia se defiende sola. Cuando tú estudias la Biblia, cuando estudias apologética, por ejemplo, entiendes realmente como una respuesta también a mentiras. Pero por eso es importante que seamos gente que estudia la palabra de Dios y no solo escucha,
mensaje del pastor y con eso que diga el pastor lo dice, yo estoy contento con él. Acá siempre, desde el principio, siempre hemos dicho que si algún día cualquiera, Víctor, Javier, nos paramos acá y enseñamos algo raro, por más que seamos los líderes, los pastores, vótennos, sáquenos, no permitan que alguien que se pare acá enseñe algo raro de la palabra, que no es la palabra de Dios, ¿no? Y dice, ustedes son santos, son fieles, eso da gracias, ese saludo común de ese tiempo, la gracia de Dios y la paz que solo la encuentra y la podemos obtener en Dios. La gracia de Dios solo la podemos obtener en Dios. Y Pablo les da esa. Cada vez que comenzamos una carta hemos explicado qué es la gracia, el regalo no merecido, la paz, habla de una calidad en todo sentido. No es solo que no haya problemas, es mucho más que eso. Pero la cosa, hermanos, que la gracia y la paz real y verdadera solo la podemos encontrar en Dios nuestro Padre. Y para terminar hoy día, hermanos, lo último solo que quiero ver en este versículo que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que esta gracia, esta paz que solo viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá Pablo, al poner así, está poniendo el mismo nivel a Dios Padre con Dios Hijo, con Jesucristo. Está poniendo el mismo nivel porque mucha gente dice, no, Dios Padre, y Él creó a Jesús y creó al Espíritu Santo es una fuerza. No, hermanos. La Biblia enseña claramente la Trinidad. Enseña claramente que hay un solo Dios, pero en tres personas. ¿Cómo es posible eso? No lo sé. Nunca lo vamos a saber en nuestro entendimiento limitado y pequeño humanamente. Pero es lo que la Biblia enseña, es la verdad bíblica y lo creemos. Dios es un Dios trino, que Jesús es totalmente Dios. Él es preeminente y no es solo el objeto creado, un hijo, el primer hijo de Dios, no es así, hermanos. Él es Dios mismo. Está al mismo nivel e importancia que Dios, porque Jesús también es Dios y es preeminente. Ahí vamos a acabar, hermanos, para que no nos haga el toque de queda también. Y el próximo domingo, normal, a las 10 de la mañana, los esperamos. Vengan temprano, hagan lo posible por venir. Los que están en la transmisión, también la transmisión va a seguir todos los domingos a las 10. Los lunes estamos en oración y los miércoles a las 8 en punto estamos en el estudio de Segunda de Pedro. Dios está bendiciendo y estamos orando, hermanos. Oremos a Dios, que Dios realmente sea lo primero en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a cantar una canción más. Gracias, Señor. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por bendecirnos tanto, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú, Jesús, eres el Señor de todo. Y moriste por todos para ya no vivir para nosotros mismos, no vivir para ti. Para ti que pagaste un precio, Señor, en la cruz. Y nos diste salvación, nos diste misericordia y nos salvaste, Señor. Y por lo tanto ahora queremos vivir de una manera que te agrade. De una manera que demuestre realmente que tú eres preeminente, que tú estás por encima de todo, que no hay nadie como tú, que tú eres el único que nos puede completar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por nuestra iglesia y que al estudiar esta carta de Colosenses nos limpies, nos trates en nuestras vidas, nos purifiques día a día, Señor, para tu gloria, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén.